Muy buenas tardes, mis amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes ya, creo que la mayoría de que estamos aquí conocen a Dios, ¿no? Ya tenemos una relación con Dios. Si hay alguno que no conoce a Jesucristo, le invito, ¿no?, a que usted pueda abrir su Biblia. Si usted es nuevo o nueva, levante su mano y un ujier va a acercarse a usted y va a compartir la palabra de Dios, ¿sí? No es más, bienvenidos hermanos. Quiero invitarles a usted a que abra su Biblia en el libro de Mateo. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema un poco no común, que se llama Jesús y el infierno, según Mateo y Mateo 3 y Mateo capítulo 5. Vamos a estar tocando el bosquejo que usted ve allí al frente de usted, el cual es Mateo 3:10, Mateo 3:12, Mateo 5:21 y 22, Mateo 5:27, y vamos a hacer una conclusión de este tema. Antes de eso, quiero comenzar con algo tal vez que usted no ha escuchado. Es acerca de él, ¿no? Es acerca de lo que él dijo. Quiero leer lo que él dijo respecto al infierno. El Papa Francis dijo: el infierno no existe. Continúa la polémica en la red por las falsas palabras del Papa. En las redes sociales continúa la polémica causada por las palabras supuestamente pronunciadas por el Papa Francisco sobre la inexistencia del infierno, lo cual, según se descubrió posteriormente, era una publicación de un blog satírico. Los usuarios de las redes sociales siguen debatiendo las palabras supuestamente pronunciadas por el Papa Francisco de que el infierno es un recurso literario, al igual que la fábula de Adán y Eva. No obstante, el presunto discurso del sumo pontífice proviene del blog satírico Diversity Chronicle. La iglesia ya no cree en un infierno literal donde la gente sufre. Esta doctrina es incompatible con el amor infinito de Dios. Dios es un juez. Dios no es un juez, sino un amigo y un amante de la humanidad. Dios busca no para condenar, sino para abrazar. Al igual que la fábula de Adán y Eva, vemos el infierno como un recurso literario, y el infierno no es más que una metáfora del alma aislada, que al igual que todas las almas, en última instancia, están unidos en amor con Dios. Entonces, eso es lo que él dijo. Si me puse a revisar un poquito sobre lo que dice, ¿no?, la palabra, los blogs, ¿no?, que dice Google sobre el infierno. Y desafortunadamente muchas personas dicen lo siguiente, ¿no? Dice: el infierno es muy cruel para ser real. El infierno es muy cruel, muy difícil para ser real. Es fuera de lugar. Luego dicen también la gente que se opone, ¿no?, a que el infierno es irreal, dicen: ¿acaso la Biblia no habla de que Dios es un Dios justo y correcto? ¿Aprobaría el sufrimiento de alguien? ¿No? Entonces muchos dicen que esta es una táctica de intimidación a las personas. Y eso es lo que las personas dicen, ¿no? Es por eso que tenemos que tratar este tema. Entonces, vamos entonces a hacer una pequeña introducción respecto a este tema. Y la palabra infierno es mencionada 54 veces en la palabra de Dios, en la versión King James, ¿no?, que es la que yo chequeo bastante. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se hace referencia al infierno o lugar de destrucción o perdición como 37 veces solamente en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sin contar las menciones del Antiguo Testamento, las epístolas, los libros históricos. Es increíble que solamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan hay 37 menciones alusivas al infierno. Estadísticamente, 150,000 personas mueren cada día, y 2 personas cada segundo mueren. Se usa la palabra como muchas personas, y en este contexto cultural se utiliza la palabra infierno como una burla, como una sátira, como un chiste, como una broma. Y el mundo está acostumbrado a usar este término de manera satírica, de manera mofosa, de manera similar a eso. Entonces, por eso es importante tratar del infierno, porque el mundo se burla de estos temas y piensa que la Biblia no habla de eso. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en Mateo 3:10. Y hay muchas menciones del infierno en la Biblia, ¿no? Hay muchas menciones, pero ya que el tiempo no alcanza para hablar de tantos detalles, quiero solamente hablar de cuatro partes, ¿no?, pasajes. Y el primero que quiero hablar en esta
tarde es de Mateo 3:10. Y le invito por favor a que abra su Biblia en Mateo 3:10. Dice el libro de Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso es lo primero que vamos a observar. Y cuando vemos este pasaje, en el contexto vemos que se estaba refiriendo, era Juan el Bautista el que estaba hablando a los fariseos y saduceos, y les estaba diciendo, exhortando a que ellos produzcan frutos de arrepentimiento, ya que ellos se creían eruditos de la ley mosaica y no se habían arrepentido, tenían mucha autosuficiencia e hipocresía. Es así que Juan el Bautista les llama generación de víboras en el versículo 7 del capítulo 3, refiriéndose a su influencia maligna como una secta. Usted recuerda que una víbora tiene veneno y las víboras esparcen su veneno cuando pican a alguien, ¿no? Cuando muerden a alguien. De la misma manera, una persona que no es cristiana o que es un falso maestro, en este caso, es cuando enseña, esparce un veneno. Es por eso que Juan les dijo generación de víboras. Generación de víboras se refirió a ellos de manera literal, porque ellos esparcían un veneno. Hacían que la gente pensara que por sus propios medios ellos se pueden salvar, que por su propia erudición, por su propio conocimiento, por su propia preparación, por su propio linaje, ellos se podían salvar. Y eso es lo que Juan en estos momentos exhorta y les dice generación de víboras, porque era una secta esparciendo veneno en la comunidad judaica, en la comunidad de Palestina. Y no hay nada peor que un grupo de personas que se hacen llamar cristianos y no lo son, como en este caso los fariseos, como en este caso los maestros de la ley. Es así que muchas veces vemos un ejemplo similar. Por ejemplo, muchas iglesias esparcen veneno actualmente en este siglo, en esta época. Muchas iglesias falsas, ¿no? Esparcen veneno, esparcen idolatría, esparcen ira, solamente muerte, ¿no? Esparcen decapitación de la cabeza, esparcen adoración a una Dios madre, esparcen una comunidad cristianas light, esparcen deshonra al nombre de Jesucristo. Y se puede, digamos, comparar estas iglesias actuales a las iglesias cristianas, supuestamente cristianas de hoy en día, que esparcen veneno y esparcen una enseñanza que va en contra de la palabra de Dios y descreditan el nombre de Jesucristo, sea en palabra o sea en hecho. Vemos en este versículo los elementos, algunos elementos, como puede observar aquí en su pantalla o en su Biblia, dice, y ya también el hacha. En esos momentos, el hacha representa el juicio que está listo para ser usado por Jesucristo, para ser usada y para cortar y para destruir a aquellos que no se arrepienten, ¿no? Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto es cortado y es echado al fuego. Vemos un hacha, que significa el juicio de Dios. Vemos también un árbol. Los árboles representan las personas. Vamos aquí, ahí está el árbol, ¿no? Los árboles representan las personas. Usted puede observar ahí un árbol, ¿no? Ve ahí un señor que está talando ese árbol, ¿no? Desde abajo hacia arriba, está talando el árbol, ¿no? Algo similar es lo que esta enseñanza nos trae, nos hace una comparación con esta figura del cortar un árbol. Luego, además del hacha y además del árbol, vemos el fruto, ¿no? El fruto del árbol representa las muestras de arrepentimiento. Si la persona en verdad se ha arrepentido en conducta, en hecho, en sinceridad, significa que tiene un buen fruto.
Pero si la persona no se ha arrepentido de manera genuina y continúa en su vida pasada de manera voluntaria, volitiva, no da buen fruto. Luego vemos aquí el fuego. Según el versículo, buen fruto es cortado y echado en el fuego. El fuego representa el fuego eterno, representa la ira de Dios que es puesta a aquellos que rechazan y no dan fruto de arrepentimiento. Y en este caso específico, aquellos que están echando un veneno, así como los fariseos, así como los publicanos. Es algo muy similar, pero actualmente se puede aplicar. Luego vemos en la segunda parte, el siguiente, vamos a ir a Mateo 3:12. Mateo 3:12. El 10 ya lo hemos leído, el 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Ahí se refiere a Jesucristo. Él, es decir, Jesucristo, os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. 12. Su aventador, es decir, el aventador ¿de quién? De Jesucristo, ¿no? Su aventador está en su mano para limpiar su era, recoger su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces vemos aquí muchas cosas, pero vemos que aquí Juan el Bautista se está refiriendo a Jesucristo como el que está en este contexto. Juan el Bautista está hablando de Jesucristo, el que él iba a bautizar con el Espíritu Santo. Vemos algunos elementos aquí, también en el versículo 12. Vemos ahí un aventador, no sé si aquí tengo un ejemplo, ahí está el ejemplo. Entonces, vemos el primer ejemplo de un aventador. Un aventador es un instrumento arcaico que se utilizaba para poder separar el trigo de la paja, antes de poder trillar el trigo y aplastarlo. Luego de hacer eso, de trillarlo, se hacía y se levantaba y se esparcía, ¿no? Con ese instrumento que es el aventador. Y luego de eso, el aire se llevaba la paja y lo que quedaba allí era el trigo, ¿no? Entonces se usaba eso, ¿no? Entonces dice en el 3:12, su aventador está en su mano. Ese es el instrumento para separar el trigo de la paja y significa el Evangelio de Jesucristo. Porque el que conoce el Evangelio de Jesucristo, para él es poder de Dios, pero para el que no conoce el Evangelio es locura. Esa es la palabra de Dios en 1 Corintios. Luego dice su aventador, ¿no? Ya dijimos que se refiere a Jesucristo como el juez, como el que va a juzgar a los buenos y los malos, ¿no? Luego vemos su aventador está en su mano y limpiará su era. La era era el piso duro donde se hacía esta actividad, donde se separaba el trigo de la paja. Ese era el lugar, se llamaba la era. Es como un piso duro de madera, por ejemplo, donde allí con el aventador se separaba, ¿no?, el trigo de la paja. Y por el viento que causaba ese instrumento, la paja se iba para un lado y el trigo se quedaba, ¿no? Se quedaba ahí. Así se separaba. Algunos tal vez que saben más de agricultura entienden más, ¿no?, este ejemplo. ¿Cuántos saben de agricultura aquí? Aquí tal vez mis hermanos saben, ¿no?, un poco más de ese tema. Entonces, esa es la era. Entonces, el trigo es separado de la paja. El lugar donde se hace todo esto representa el mundo, ya que Dios va a juzgar a todo ser viviente, ¿no? El trigo es el verdadero creyente que produce fruto de arrepentimiento, como lo estamos viendo. La paja, si buscamos una definición para la paja, es un tallo, ¿no?, seco, un tallo delgado de los cereales, una vez seco y separado del grano. Es un tallo seco, no es
algo restante que queda del trigo, lo que está tapando, cubriendo el trigo, ¿no? Esa es la paja. Y representa al inconverso, representa al que no se arrepiente de su maldad, de su pecado, representa al que no conoce a Dios y que no recibe a Jesucristo. Esa es la paja. O también puede representar a los mismos fariseos que acabamos de hablar, ¿no? A los fariseos y a los saduceos que estaban esparciendo veneno. De la misma manera, al principio la paja estaba con el trigo, ¿no? Si uno ve en la agricultura, la paja está con el trigo, ¿no? No se pueden diferenciar. Pero una vez que ya llega el momento final de separar el trigo de la paja, donde voy a saber qué voy a vender, qué voy a agarrar y qué voy a botar, qué voy a quemar como agricultor, allí yo tengo que hacer una decisión. Yo tengo que ver qué voy a agarrar, qué es bueno para mi familia, para poder hacer comercio, o qué es malo, qué voy a desechar, ¿no? Entonces, la misma figura utiliza aquí el apóstol para poder hablarnos, ¿no? Aquí el discípulo de Jesús nos habla de ese tema. El granero es el paraíso. La paja va a estar desechada, va a estar quemada, va a estar seca, pero el trigo va a irse a un granero. El granero es el cielo, es el paraíso que le espera a aquellos que producen fruto de arrepentimiento. Hay un proceso de selección en el día del juicio, porque al hacer esto, el agricultor está seleccionando entre ambas partes. Entonces igual Dios va a seleccionar qué era verdadero y qué era falso. Y va a venir, porque Él es el que sabe, nadie sabe, ¿no? Es difícil, pero Dios sabe todos los corazones, ¿no? De todos nosotros. Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí vemos un poco, ¿no?, del proceso de separación del trigo, cómo el trigo se guarda, se separa y la paja es quemada, según la palabra de Dios. Y Jesús es muy directo al hablar de este tema. Él no se hace ninguna redundancia, es muy directo. Él dice en 25:46, Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es muy importante. Vamos ahora a Mateo 5:22 y vamos a hablar del tercer punto de esta tarde. El tercer punto de esta tarde está referido en Mateo 5:22. Y muchas personas no se imaginan que la Biblia habla tanto de estos temas, pero Jesús es muy claro hablar de esos temas y nosotros vamos a ser claros también. Dice Mateo 5:22. Aquí está en la pantalla. Oísteis, vamos desde el 21. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano, o fatuo solamente, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuál es el contexto de este versículo, que también está en Mateo? Oísteis que fue dicho. Significa que los que estaban oyéndole ya sabían de ese tema, ¿no? Oísteis que fue dicho. Tú ya sabías, ¿no? Tú ya has oído esto. Oísteis que se fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿A quién se está refiriendo este versículo? ¿Cuál es la audiencia? ¿Quién está recibiendo este mensaje? Vamos al versículo 14. En el versículo 14 del capítulo 5 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija. Entonces, ¿a quién está hablando?
está hablando a la luz del mundo, ¿no? Está hablando a cristianos, ¿no? Luego de que eso esté claro, vemos, Jesús le dice a sus discípulos que ellos eran la luz del mundo, ¿no? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada, dice, ¿no? Ahora vemos en este versículo, ellos les está recordando un poco de la ley del Torá. Ustedes conocen la ley, ustedes conocen el Torá. No matarás. Vemos algunos elementos allí, dice, pero yo os digo, ¿no? Jesús, que él vino a cumplir, ¿no? La ley. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vemos aquí tres términos. El término de enojarse, necio y fatuo. El término de enojarse es muy directo, ¿no? Habla de que, dice el versículo, déjame aquí darle lectura también. Bueno, ahí está también el versículo, déjeme un momento, por favor. Aquí está. Dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es bien directo, ¿no? Cualquiera que se enoje, hay consecuencias, ¿no? Cualquiera que peca, en otras palabras, tiene consecuencias. Tú eres cristiano, pero aunque seas cristiano, tú pecas, ¿no? Y todo tiene una consecuencia, ¿no? Dios lo sabe todo, ¿no? Luego dice el segundo elemento, el necio. Dice necio, ¿qué es necio? Si vemos un poco más la terminología, se refiere a reprender, es como decir tonto a alguien, ¿no? Tú tonto. Significa reprender la mente de la persona. Decir que la mente de alguien es insuficiente, la mente de alguien es incapaz, que la mente de alguien es obsoleta, ¿no? Tu mente eres tonto, no sabes, ¿no? Eso significa decir. Más o menos eso podría ser, ¿no? Si uno puede traducir eso a nuestro lenguaje. Bueno, por toda palabra que nosotros digamos, vamos a dar cuentas a Dios. Por eso dice, cualquiera que diga necio a su hermano, ¿no? Será culpable ante el concilio. Todos los que, de toda palabra que nosotros digamos, que usted y yo digamos, vamos a dar cuentas a Dios. Luego dice la tercera parte, fatuo, y la palabra fatuo significa moralmente indigno. Es una acusación más seria, más grave, en la cual uno establece una palabra, una acusación en contra del corazón de alguien. Estás insultando moralmente a alguien. El primero, necio, se refiere más a la intelectualidad, al intelecto. Y el segundo se refiere más al corazón, a tu moralidad. Tú eres es algo como inmoral se podría decir, ¿no? Se está como que agrediendo la inmoralidad de alguien, se está acusando seriamente a alguien, se está reprendiendo el corazón de alguien. Tienes un corazón algo así, un corazón falso, algo referido al corazón, a la moralidad, a la ética, a la integridad de alguien. Entonces vemos aquí que una persona que practique esto, que significa que practique la tercera parte, ¿no? Que es lo de fatuo, expresa una manera de vivir sin amor, ¿no? Sin bondad, ya que es una persona fría que dice estas cosas a su hermano, que le dice tantas cosas a su hermano, ¿no? Si vemos la tercera parte indica una persona que no ama a su prójimo como se ama a sí mismo, es una persona que practica la maledicencia. La palabra de Dios dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Entonces vemos aquí un ejemplo. En el tercer caso vemos un ejemplo de maledicencia, maldicencia,
o la persona que lo hace maldiciente. Una persona, según el diccionario, una persona que tiene por costumbre maldecir o hablar mal de los demás o injuriar o calumniar. Es un calumniador. Es una persona que se dedica a hacer eso, que está haciendo eso, que está calumniando, que está injuriando, que está maldiciendo, que está esparciendo veneno con su boca. Entonces se refiere a esa persona. Obviamente esa persona es una persona que no practica el hablar según la palabra de Dios, ¿no? Es una persona que habla mal de los demás, y según la palabra de Dios en 1 Corintios 6:10 dice que los maldicientes no heredarán el reino de Dios. Es por eso que dice que espera el infierno, ¿no? Está expuesto al infierno. Una persona que practica, dice la palabra de Dios, dice una persona que practica el pecado no conoce a Dios, una persona que practica lo mismo, ¿no? Entonces, vemos ahí que debemos de nosotros cuidarnos, ¿no?, de todo esto y no practicar lo malo y aborrecer lo malo, como dice la palabra de Dios. Vamos al cuarto punto, al último punto, que está en Mateo 5:27. Le pido por favor que vaya a Mateo 5:27, mi hermano. Dice Mateo 5:27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, todos estos, el tema anterior, el punto 3 como el punto 4, se están refiriendo a cristianos, ¿no?, a personas que conocen, a personas que conocen a Jesús, a discípulos de Jesús, ¿no? Pero usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué les está hablando esto? Le está hablando esto a ellos porque Jesucristo quiere que ellos se cuiden, ¿no?, de todas estas cosas. Por eso les dice al principio, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Entonces Él les dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes tienen que brillar en la oscuridad. Ustedes no tienen que esconderse en la oscuridad, sino ustedes tienen que brillar en la oscuridad. Y es por eso que luego de hablar Jesús de que ellos son la luz del mundo, les habla de diferentes aspectos de su vida que los cristianos tienen que guardar y tienen que ser cuidadosos de no caer. Y vemos aquí, la audiencia de estos versículos es también unas personas que conocen de Dios. Ellos también están familiarizados con la ley mosaica porque les habló, oísteis, ¿no? Tú sabes, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Oísteis, tú sabes, tú has oído que la Biblia, el Torá, dice, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, ahora viene Jesús y Él dice, Dios dice aquí, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es la codicia? Según el diccionario, dice, codicia es un deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Y principalmente, aquí no agregué, pero es desear algo que tú no tienes. Es desear algo que tú no tienes. Y increíblemente en esta sociedad, vivimos en una sociedad de puro deseo. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero ella, yo quiero él, yo quiero. Vemos una sociedad egoísta, una sociedad que busca el placer, que busca el placer desmedido, busca el placer ilegal, busca vehementemente y exageradamente, desmedidamente, riquezas o bienes terrenales, ¿no? Y desafortunadamente eso se llama materialismo, ¿no? Cuando hay un deseo vehemente de buscar lo material.
Entonces vivimos en una sociedad que es así igual, ¿no? Que busca lo suyo, que busca lo suyo, que busca lo que uno quiere, que es egoísta, que se quiere satisfacer a ella o él mismo. Esta es la sociedad en que vivimos, con un 50% de divorcios aquí en la ciudad de Las Vegas, ¿no? De cada estudiante de la high school, el 50% ya han tenido relaciones sexuales, ¿no? Hay una gran cantidad. Estados Unidos es el país, creo que el segundo, tercero, primero mayor en enfermedades de transmisión sexual en todo el mundo, ¿no? Entonces vemos un país corrompido inmoralmente, un país corrompido sexualmente, un país corrompido con materialismo, un país que busca un lugar, un país que busca lo suyo, que busca las cosas que se ven, que busca la apariencia, busca la superficialidad, que busca lo externo, que busca las cosas que no son eternas, ¿no? Esa es la sociedad en que estamos. Y Jesús sabía que esa realidad siempre se ha dado, ¿no? Entonces, por eso Él les dice eso, ¿no? Por eso Jesús les dice a ellos: yo quiero que ustedes sean la luz del mundo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué deben hacer ustedes? Ustedes, dice, pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo, esto es lo que Jesús les recomendó, les dijo que hagan. Por tanto, consecuentemente, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no de que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Una vez más. Ahí está, ¿no? Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Una vez más, la audiencia son cristianos. Jesús está hablando de la codicia, del deseo. Entonces, lo que Jesús nos dice en este pasaje es que nosotros debemos de cortar todo lazo que nos puede hacer caer, cualquier debilidad que nos puede hacer caer. Debemos de huir de lo malo, debemos de aborrecer lo malo y buscar lo bueno. No podemos jugar con lo malo. Dice la Biblia, no dice, ¿se acuerda usted la historia de José? Cómo él huyó. Él no jugó con lo malo, él huyó. Aquí estaba la tentación y él se fue, él corrió, él se fue. Él no estuvo jugando, ¿no? Si vemos que algo me hace caer a mí, si algo es mi debilidad o su debilidad, tenemos que huir, cortar eso. Porque mejor es que se pierda una amistad, mejor es que se pierda un amigo, mejor es perder un amigo, mejor es ya dejar contacto con un familiar, tal vez que me está destruyendo la vida. Muchos tenemos familiares que sus palabras nos hacen caer, nos destruyen, nos hunden. Cada vez que vamos con un familiar, este familiar hace que nosotros caigamos y maldigamos a Dios. Pero si ese familiar nos está haciendo caer, hay que cortar la relación con él y decirlo: te respeto mucho, pero desafortunadamente yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas y yo no voy a dejar que tú estés insultando el nombre de mi Dios, que es Jesucristo, ¿no? Yo te amo, pero tú necesitas arrepentirte, ¿no? No podemos estar, como se dice, estar teniendo tantos lazos con cosas que nos hacen caer. Hay muchas cosas que hacen caer. Puede ser la codicia, puede ser las amistades, pueden ser objetos que causen codicia, mucho materialismo, puede ser muchas cosas. Entonces, Dios nos dice que nosotros debemos de cortar, de deshacernos de eso. Siempre pongo un ejemplo de que cuando uno está en el mar, ¿no? Digamos que este es el mar, todo esto es el mar, yo estoy aquí en la tierra. Y este es el mar. El mar representa el mundo. ¿Sí? El mar representa el mundo. Y me preguntan a mí, Abel, una pregunta: ¿es bueno irse al mar o no? Bueno, yo no te puedo decir eso, porque la ley dice que también debemos rescatar, ¿no?, a los que están en el mundo. Pero uno debe ser cuidadoso, porque cuando uno se mete en el mundo, o digamos camina en el mundo, uno tiene que tener cuidado de que las gotas del mar no te caigan. Siempre si vas al mar te van a caer algunas gotas, ¿no? Si estás en el mundo, estás navegando en tu barco, te caen algunas gotas, ¿no? Entonces uno debe estar constantemente por eso limpiándose esas gotas, ¿no?
cosas que a Dios no le agradan. Entonces, hay que tener mucho cuidado de eso, de la codicia y de las amistades. Algo que quería mencionar también, tal vez el cortar las cosas, como dice, cortarse la mano, figurativamente hablando, tal vez uno puede perder dinero, ¿no? Pero si te dicen, ¿qué vas a elegir? ¿El dinero o vas a elegir deshonrar el nombre de Dios, ¿no? Tal vez tienes que cortar más tu popularidad, tienes que cortar muchas cosas, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios, ¿no? Ni los fornicarios, en 1 Corintios 6:10. Entonces debemos de ser radicales en esto y debemos de honrar a tener temor a Dios antes que de temor al hombre. La Biblia dice, no temas al hombre, sino teme a Dios, aquel que es capaz de echar tu cuerpo, ¿no?, en el lago de fuego, dice, ¿no? Quiero hablar dos cosas más, por último, para poder concluir. Y lo primero que quiero hablar, los dos últimos puntos, es que muchas veces el cristiano piensa que es salvo y siempre es salvo. Muchos dicen, oh, soy salvo, hice una oración y ya nunca más, aunque yo maldiga a Dios, aunque yo le dé la espalda a Dios, aunque yo juegue con Dios, aunque yo haga todo lo opuesto a Dios, ¿no? Y yo voluntariamente yo voy a seguir siendo salvo, ¿no? Pero la Biblia nos habla aquí bien claro de que una persona que desecha y pisotea el nombre de Jesucristo va a ser condenada. Porque la Biblia dice que practica el pecado no es de Dios, ¿no? Ese es el primer punto que quería mencionar. El segundo está en algunos versículos que quería mencionar para acabar, antes de dar la conclusión. Dice, algunos otros versículos dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ahí, mucha gente que se está perdiendo. Como mencioné, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que uno debe tener en cuenta? Uno debe tener en cuenta el agradar a Dios en primer lugar. Agradar a Dios por sobre todo. Agradar a Dios, obedecer a Dios, ser fiel hasta que Él venga. Él viene pronto. Él viene pronto. Número uno, debemos de preocuparnos en dar fruto de arrepentimiento, mantenernos firmes en Dios, dar fruto de arrepentimiento, así como el árbol que dé buen fruto. Nosotros debemos dar buen fruto, debemos de producir a 100%. Debemos de orar a Dios y decirle, Señor, quiero dar fruto, no me quiero quedar a donde yo estoy ahí, en donde estoy ahora, no quiero conformarme. No debemos conformarnos a ser salvos y ya me salvé y ya. No es así. Te salvaste y recién todo comienza, recién ahí el caminar comienza. Allí tenemos que ir y rescatar a aquel que está perdido. Debemos de crecer cada día más, crecer hasta la estatura de Jesucristo, hasta la estatura del varón perfecto, dice su palabra. Debemos de crecer cada día más, madurar más, ser como Jesús cada día más y más. No debemos quedarnos ahí, ya soy salvo y ya soy salvo y ok, ya soy salvo, ya. No, debemos de ser salvos y debemos de correr hacia Jesús, debemos de tener como la meta cada día más, amar a Dios con toda el alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Porque no hay nada más valioso que Dios, no hay nadie más que merece nuestra vida que Dios. Él es el que compró nuestra vida le pertenece a Dios. Toda nuestra vida le pertenece a Dios. Cada cosa le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Todo. La Biblia dice que Dios hizo lo invisible y Él hizo lo visible. Las potestades, los principados, todo Dios lo hizo. Cada cosa, en el cielo o en la tierra, debajo del cielo, todo Dios lo creó.
Por eso a Dios merece toda la gloria, todo el tiempo, merece todas nuestras fuerzas, porque todo esto es pasajero, todo es pasajero. Preocupémonos en dar fruto de arrepentimiento, en mantenernos firmes en Dios, firmes. La palabra de Dios dice, el que cree que esté firme, mire que no caiga. No cree, no hay que creer, no debemos creer que estemos firmes porque podemos caer. Por eso dice Mateo capítulo 5, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No, perdónanos sus ofensas, perdónanos, así como también perdonamos a los. No nos dejes caer en la tentación, ¿no? Y no nos dejes caer en la tentación. Debemos de orar a Dios de que Él nos libre de cualquier cosa mala. Debemos de orar a que Dios siga protegiéndonos con sus ángeles, que acampen alrededor de nosotros. Número 2, dice, Dios selecciona en el día del juicio, la paja es quemada y el trigo es salvado. Dios tiene el derecho de dar la vida y Él tiene el derecho de quitar la vida. Si usted es diseñador, si usted ha creado una computadora, usted tiene el derecho de hacer lo que usted quiera con esta computadora. Usted tiene el derecho de programarla porque usted la creó. Usted es el dueño de la computadora. Si usted es el dueño, usted tiene el derecho de actualizarla o de hacerse de la computadora y hacerlo nada porque usted la creó. Entonces Dios tiene el derecho de quitar la vida, tiene el derecho de dar la vida. Y Él va a quitar la vida, Él va a destruir a todos los que pisoteen el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el único Dios. Entonces todo aquel que diga que Dios es un Dios de ira solamente, no, Dios es un Dios amoroso. Por eso envió a Jesucristo, porque Él nos ama a todo el mundo, Él ama. Pero el ser humano decide tomar el amor de Dios o no tomar el amor de Dios. Ellos deciden y el Espíritu Santo convence, dice. Número 3, Dios va a juzgar a todos, va a juzgarle a usted y a mí. Todo lo que hablemos va a ser juzgado por Dios. La Biblia dice, los ojos de Dios están en todo lugar, dice, viendo lo bueno y lo malo. Número 4, huyamos de la fornicación y la codicia, huyamos de lo que cortemos, ¿no? Lo que hablamos al último, cortemos todas esas cosas que nos hacen caer, que sean un riesgo para caer. Tal vez no nos hagan caer, pero tal vez pero nos puedan hacer caer si seguimos ahí. Conversaba con una persona y me decía, Abel, ¿es bueno ir a los nightclubs? Y me decía, ok, y yo le decía, ¿qué vas a hacer allá en el nightclub? Oh, voy a ir a sentarme solamente, a beber agua. Ok. Entonces, es algo similar, ¿no? Si ese lugar te es ocasión de caer, ¿no? Porque en ese lugar va a haber fornicación, va a haber codicia, va a haber pecado, ¿no? Tú vas a estar en riesgo de pecar. Entonces, por eso mismo uno debe cortar cosas, ¿no? Que a uno les están haciendo caer. Vamos a ver en estos momentos, vamos a inclinar nuestro rostro para que el Señor siga controlando. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, Padre, porque tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Padre. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y ver, Señor, por habernos dado un nuevo nombre, Padre, por habernos dado vida en tu Hijo Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por haberte humillado, Dios. Hasta lo sumo te humillaste aquí, te hiciste hombre, Dios. Te humillaste por pecador que somos nosotros, miserables que somos nosotros. Te humillaste por nosotros, Señor. Y diste lo más hermoso, diste lo más valioso que era tu Hijo Jesucristo, lo más valioso, Señor. Tu Hijo unigénito, Señor. Lo diste por nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos, Señor, de que tú nos sigas ayudando, Padre, a seguir en tus caminos cada día, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a buscarte cada día, Padre Santo, en este mundo, Padre. Te pido, Señor, por cada hermano que está aquí presente, hermana, Dios.
Señor, que tal vez vino con su corazón cargado, Dios, o atribulado, Dios, o afanado tal vez, Señor. Te pido, Señor, que tú consueles, Señor, a cada hermano tal vez que está atribulado, Señor, o cargado, Señor, o con enfermedades, Señor. Tú, Señor, tu palabra dice que junto con la prueba tú das la salida, Señor, para que podáis soportar. Tú darás la salida, Señor. No os dejaréis ser probados más de lo que podáis resistir, dice tu palabra. Pido, Señor, por cada hermano, Señor. Pido, Señor, también que tú, Señor, sigas guiándonos, Señor, en esta iglesia, Padre. Que tú nos hagas un faro de luz, Señor, cada día, donde vayamos, Señor. Haznos un faro de luz, Padre Santo, en nuestra conducta, en nuestro hablar, en todo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Sin ti no podemos, Dios, hacer nada bueno, Padre. Lo que quiero hacer, eso no hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Desgraciado de mí, dice, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo bueno, Padre Santo, cada día más. Con tus fuerzas, con tu espíritu, Señor, enséñanos el camino donde debemos andar cada día, Padre Santo, cada día. Gracias, Señor. Sigue, Señor, estando en este lugar, Padre Santo. Gracias por tu presencia en este día, Padre. Gracias, Señor. No hay nada más hermoso que tu presencia, Señor. Nada más en esta vida, Señor. Todo es vano, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Te rogamos además, Señor, si hay en este lugar alguien que no te conoce, Señor, porque tú conoces los corazones, solamente tú, que tú, Señor, tomes en estos momentos control del corazón de las personas que no te conocen, Señor. Si alguien no te conoce, Señor, que en estos momentos se pueda arrepentir, Señor, delante de ti, Padre Santo. Si alguien también, algún cristiano, Dios, que ha estado tal vez viviendo a medias, Señor, tú, Señor, dale fuerzas y restáuralo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Vamos a hacer una oración de confesión. Hágalo si usted, ¿no? Si usted cree conveniente, vamos a hacer una oración de confesión al Señor. Padre Santo, perdónanos, perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdóname tal vez si he sido así como el fariseo, Señor, hipócrita, Padre Santo. Perdóname tal vez si he sido, Señor, falso como el fariseo, Señor. Perdóname, Señor, si he cometido alguna cosa que no te haya agradado, Padre Santo. Perdóname, Señor. Y yo quiero, dile, Señor, yo quiero ser como una ciudad asentada, Señor, como una luz, Señor. Yo quiero ser una luz, Señor. Ayúdame, Señor, y perdóname en esta tarde, Señor. Tu palabra dice que tú eres, Señor, amplio en perdón, en reconciliación, Señor. Amplio y grande en misericordia, Señor. Así como el este está separado del oeste, es tu misericordia grande, Señor, más allá de los cielos. Grande es tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, perdón si te hemos ofendido en algo, Dios. Y si usted no le conoce a Dios, dígale así al Señor: perdóname y hazme hijo tuyo. Quiero que tú, Señor, seas mi Padre y quiero caminar contigo desde el día de hoy. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego todo en esta tarde y que tú dirijas mi vida hasta que yo fallezca. Gracias, Padre Santo. Te decimos todo esto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos.